Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente regresando a nuestros diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que se empiezan a unir a estos diálogos, a Carmen Tico Cross, al Centro Universitario Cárdenas, a Jorge 26, a Ronald DSNS y Claudia Cecilia Incapié, a Angie Bis que se acaba de unir. Ahora 8 días no hicimos los diálogos porque estuvimos el día miércoles en la Jóvenes Investigadores y en las redes, en la reunión de redes. Los jóvenes investigadores asistieron bastantes jóvenes investigadores presentando trabajos muy importantes. Lo mismo la reunión de redes con las coordinadoras, tanto nacionales como coordinadoras también internacionales de redes, un trabajo muy importante que vienen realizando. Y el día jueves y viernes estuvimos ya en el propio coloquio en la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas, donde se presentaron diferentes tipos de trabajos que se están realizando también por profesores en compañía o con colaboración de estudiantes, de maestrías, de doctorados y de otras, y de inclusive de pregrado. Hubo trabajos muy importantes en el área materno-infantil, en el área de paliativos, en el área de seguridad del paciente y en otras áreas afines al cuidado de enfermería. Fue un trabajo muy laborioso, muy importante, con buena asistencia de público, y pues aquí estaban los investigadores del país. Hoy entonces, reanudando estos diálogos de educación que iremos hasta el mes de noviembre sin ninguna interrupción, si Dios lo quiere, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que generalmente, diría yo, es el primordial en la enseñanza y el aprendizaje hoy en día. Sigo saludando a Tamos Salve 13, a Carmen Tico Cruz desde el Brasil y al Centro Universitario, que no es un placer escucharla, me dicen. Bueno, para mí también es un placer que ustedes me estén hoy conmigo. Entonces hoy vamos a hablar de ese método de trabajo colectivo libre, que es la pedagogía activa de Roger Cousinet, donde habla de esa libertad que se le debe dar al niño para constituir su propio orden. Por eso él dice que es más un método de enseñanza, un método de aprendizaje y no un método de enseñanza. En esa pedagogía nos habla él, en esa pedagogía activa, nos dice que se debe censurar la rigidez y el carácter dogmático de la escuela. Él se opone a eso, por eso habla de esa pedagogía activa. ¿Por qué dice esto? Dice que sus programas son extensos, son de tipo memorístico e intelectualistas, y que entonces sus principios pedagógicos se deben basar, es lo que él considera en esa pedagogía activa, en la libertad de la enseñanza en vez de la coacción tradicional, y el establecimiento del trabajo colectivo en vez del trabajo individualista. Por eso él promueve ese trabajo libre en grupos, en esa escuela activa o en esa escuela nueva, enmarcado en una educación de acción para el desarrollo de la auténtica naturaleza del niño, donde él dice se van a desarrollar habilidades como la autonomía, la creatividad y la responsabilidad. Sigo saludando aquí a Catarios 2802, a Ambi Mendoza, a Herrera
Barbosa y a Rico Ozan. Entonces él dice que hay que motivar el trabajo grupal y la coexistencia de diferentes opiniones. Recuerden que yo siempre he repetido mucho que nosotros aprendemos entre otros y con otros y con otras, donde intercambiamos opiniones e ideas y construimos un saber. Eso también lo dice aquí Cousinet. Dice que se debe cuidar de no exacerbar el individualismo porque hay que fortalecer ese diálogo intragrupal e intergrupal. Muy importante aquí porque empieza a aparecer ese aprendizaje colaborativo y ese aprendizaje cooperativo del que hoy se habla en muchos sitios y en muchas pedagogías a nivel universitario y a nivel de bachillerato y a nivel de primaria. Nos habla también de esa formación en valores y en actitudes democráticas. ¿Por qué? Porque aprende el niño al respeto al otro, a confiar en el otro, a creer en el otro y esas actitudes democráticas de ciudadanía, de respeto, de valores individuales y grupales que tienen las otras personas. Apunta a un desarrollo también cognitivo, pero también al desarrollo de habilidades psicomotrices y actitudinales. Por eso entonces él habla de esa escuela activa de aprender haciendo y donde censuramos toda esa rigidez y ese dogmatismo de la escuela. Se debe dejar al niño en esa libertad para que él busque los proyectos, haga las preguntas, inclusive sea él el propio maestro de su propio aprendizaje. Saludo aquí a Claudia Henao, a Camilo Ocasión, a SBS 121 y Alejandra Campuzano, que se acaban de unir. En esencia, el método de Cousinet da o proporciona confianza y capacidad natural a los niños para aprender y crecer. Confianza y capacidad natural para que ese niño aprenda y crezca. Para que él explore sus propios intereses a través de sus propias experiencias. Recordemos que también lo he repetido, uno aprende de las experiencias, intereses y necesidades propias. Y aquí, si se la damos al niño para que él pueda aprender de sus propios intereses y de sus propias experiencias, no solamente al niño, al adulto, al joven y aquel que tenemos en la universidad. Sigo saludando a Alejandra Cadaví, que se acaba de unir. Dice que ese aprendizaje se inspira más en la observación y en la práctica del juego, donde el niño de manera espontánea va aprendiendo con los otros. Habla también de un rol transformador del maestro que se convierta más en facilitador y guía y que estimule ese descubrimiento y esa curiosidad en el joven y en el niño. Fíjense que en las anteriores pedagogías de las que hemos hablado, también se habla de que ese maestro sea un facilitador y un guía que ayude en ese aprendizaje. Dice que la esencia también de esta pedagogía fomenta la empatía, el respeto mutuo y la habilidad para trabajar en equipo. Habilidades blandas que vienen desde 1881 hasta 1973, que fue el tiempo en que este pedagogo, Roger, nos habló de esa pedagogía activa. Y nosotros ahora apenas estamos diciendo que es importante el desarrollo de las habilidades blandas en la educación, porque el trabajo al que se va a enfrentar nuestro estudiante cuando salga de la universidad requiere de esas habilidades blandas de empatía, asertividad, comunicación, respeto, habilidad para trabajar en equipo,
pensamiento crítico y otras muchas que hemos mencionado. Dice aquí Alejandra Cadaví, que ya la saludé, una pregunta como profesional de enfermería: ¿qué se debe hacer para llegar a la docencia? Ahora CBS 121 se la responda. ¿Qué debemos hacer para uno llegar a ser docente? Que me parece muy importante esta pregunta. Carito también la saludo, a familia Tiscano y a Marcela 0108, que se acaban de unir. Dice también que desarrolla la creatividad y también la adaptabilidad, porque si nosotros trabajamos con otros y otras, pues nos adaptamos más fácilmente a esas otras personas, a qué piensan, a sus opiniones, pero también a que escuchen nuestras propias opiniones. Es incentiva de la inquisitividad, oiga, inquisitividad y el análisis crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que como el niño busca sus propias experiencias, va a buscar también su propio aprendizaje y se va a volver inquisitivo en esa búsqueda, pero también en el análisis crítico. Por eso se desarrollaría ahí ese pensamiento crítico y reflexivo que es primordial en el aprendizaje. Y que al aprender unos de otros se valora entonces esas habilidades diversas dentro del grupo. Ahí vamos a mirar habilidades diversas como la pasividad o estudiantes que aprenden de manera diferente, tal vez a través del juego, tal vez a través del movimiento, tal vez a través de la escucha, tal vez a través viendo, y entonces vamos a aprender de esas otras habilidades que tienen las otras personas con las que estamos compartiendo. Una cosa muy importante en la esencia de esta pedagogía activa, que es la pedagogía de la que hablamos del método de trabajo colectivo libre, que es que se favorece la evaluación más integralmente. ¿Por qué? Porque ahí no se va a hacer el examen escrito individual a cada uno. Se va a dar importancia a esa autoevaluación, inclusive a la coevaluación, a que los otros que están con nosotros nos evalúen, y a esa autoevaluación propia que yo siempre he hablado con ustedes de la metacognición, que es esa capacidad de autodeterminarme, de autodiagnosticarme y de autovalorarme y decir qué me falta por aprender. Sigo saludando aquí a ZX Diego, a Super Nursis, tienda que se acaba de unir, a estudio en la enfermería en la Universidad de Santiago de Cali de 4º año, sí, Sebastián debe ser, ahora le respondo la pregunta, y además 618 que se acaban de unir. Y además nos dice que prepara al estudiante para vivir en una sociedad globalizada. Esa es la esencia de este método de Cox-Sinit. Entonces, en este mundo, el aprender a trabajar con el otro es fundamental para poder, cuando salgamos al trabajo, podamos realizar ese trabajo en conjunto con las otras personas que nos vamos a encontrar de muy diversas actuaciones y de muy diversos caracteres, a veces individualistas, a veces que quieren competir con uno, a veces que quieren ayudar, pero otras veces que no. Entonces fíjese lo importante de este método del trabajo colectivo libre. Dice una frase muy importante Cox-Sinit, que es: el niño es un ser con actividad científica y nosotros a veces se la obstruimos o no dejamos que él la realice. Por eso dice que la enseñanza frena esa actividad creadora en el niño. ¿Por qué? Porque lo inhibe desde el punto de vista físico. Por ejemplo, en el aula de clase uno tiene que estar sentado y quieto. Cuando yo fui estudiante, uno era sentado y quieto a oír lo que el profesor decía. Y eso entonces inhibe esa actividad creadora.
que no le permiten a uno preguntar ni comunicarse con los demás. Uno, si estaba hablando con el compañero, pues le ponían puntos malos, o de pronto lo sacaban de la clase porque estaba haciendo bulla. Entonces fíjese que ahí está esa actividad cientificista que uno tenía, que se la inhibía el maestro, y que el instrumento del trabajo era solamente lo que dictaba el maestro o lo que ponía en las diapositivas, pero que no le permitía a uno crear su propio aprendizaje. Eso es lo que él dice cuando él habla de esa actividad científica, que el niño es un ser que la promueve. Y nos da algunos postulados. Dentro de los postulados tan importantes que nos da Roger Cousinet, habla sobre todo de reemplazar esa actividad erudita del que enseña, que quiere siempre explicar, que quiere orientar. Se refiere más que todo a ese maestro y a ese educador, cuando él dice que a veces tienen expresiones como estoy lidiando con incapaces o con personas que no aprenden. Esa enseñanza automática, cuando lo que se necesita es un maestro que pueda prestar ayuda, que cuando se recurra a él guíe y oriente, pero que no enseñe, solamente que guíe y que oriente. Que se deben tener otras formas y experimentaciones más allá de los horarios, de los dictados, del tráfico del conocimiento, de la compulsión y de la repetición y ese material maleable. Dice que eso no debe ser lo que se debe tener en la escuela, y por eso él habla de no asignaturas, sino que fijémonos en las pedagogías anteriores que hemos hablado de los centros de interés o de la pedagogía o del método Montessori, que nos habla de los intereses que el niño tiene por aprender ciertas cosas específicas, aunque no se cumpla lo que estaba planeado en el conocimiento de la escuela. Sigo saludando aquí a FAD Ciencias de la Salud UPTC que se unió, y a Lorena Cortés 29 que también se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Y hace estas preguntas en este método: ¿de quién es la clase? Y dice, la clase debe ser de los aprendices, deben ser ellos quien las hagan. Pero ¿qué quieren hacer? Lo que ellos propongan para su propio aprendizaje. Muy difícil, y ahora lo vamos a ver en unos cuestionamientos y en unas rigideces que todavía hoy existen, donde estos métodos son muy difíciles de seguir. ¿Por qué? Porque pues no estamos preparados, no nos hicieron para que sea el niño el que proponga, o el adulto, o el joven, y entonces cuando vemos que él quiere aprender de esto y lo que nosotros traíamos era otra cosa, pues coartamos esas acciones. Por eso condena él ese educador que solamente dicta la clase, que hace la pregunta, que hace repetir, que hace trabajar y que hace obedecer. Y nos habla entonces de ese maestro que además debe ser ese guía, que debe ser un formador, que deben ayudar a esa convergencia en el aprendizaje. Y habla además que no solo con el maestro se converge en el aprendizaje, que hay muchos otros sitios donde el aprendiz puede estar. Por ejemplo, habla del cine, habla de la televisión, habla de la prensa, habla de los espectáculos, y que toda esa vida social que tiene el niño es también fuente de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque él ahí está trabajando con otros y con otras. Por eso nos habla de que la escuela es difusa y que la escuela debería ser otro medio igual a los medios sociales donde el estudiante pueda aprender. Según su pedagogía, nos habla de que no existe una educación, sino que hay educaciones, y múltiples. ¿Por qué? Porque hay múltiples sitios donde el niño puede aprender. Lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí en nuestra live.
hay muchos otros sitios en el ambiente, en el jardín, en el espectáculo, en el servicio, en el reto, en muchos otros medios podemos nosotros aprender. Yo aprendí la semana pasada en los eventos que hicieron en Acojaen, con algunas investigaciones que no conocía, porque yo ya no me dedico exclusivamente al cuidado, sino a la educación, y aprendí muchas otras cosas que se están haciendo en otros sitios muy importantes. Y dice entonces que en esta metodología hay cosas sencillas que debemos nosotros aportar. Por ejemplo, formar equipos libremente, proponer problemas pero que estén acorde a las necesidades e intereses del niño o del joven, recolectar datos. ¿Para qué recolectamos los datos? Para que con ellos podamos nosotros construir ese saber en trabajos en grupos y también a corregir los errores. ¿Por qué? Porque en los trabajos en grupo y en esa metodología de trabajos colectivos también pueden haber errores, y por eso es que el maestro es una ayuda en ese aprendizaje. Pero también entonces encontré que hay unos desafíos que debemos nosotros enfrentar en ese método de trabajo colectivo en grupo. El primero es la resistencia al cambio. Los maestros a veces nos resistimos al cambio. Y nos preferimos seguir esos sistemas educativos tradicionales. Somos reacios a esos métodos nuevos, menos estructurados. ¿Por qué? Porque requiere que nos formemos en esos métodos y nos adaptemos a estos nuevos enfoques a los cuales no nos prepararon. A nosotros nos prepararon para ser maestros cuando nosotros estuvimos, pero era para repetir lo que nosotros sabíamos. Aquí cambian las metodologías, porque nos tenemos que adaptar a esos trabajos en grupo, a lo que nos propongan los grupos y a lo que los grupos construyan en ese saber. También otro desafío son los recursos y la formación. El trabajo en grupo o en equipo requiere recursos adecuados y requiere también una formación del docente en pedagogías activas. A los docentes hay que darles pedagogías activas, pedagogías de centros de interés, del método de Montessori, del anterior que vimos la semana antes, del método de Crowley, que es aprendizaje para la vida, para aprenderlo a que se prepare para enfrentar las situaciones en que vive. También debemos aprender a gestionar el aula, a mirar ese trabajo colaborativo, ese trabajo autónomo que debe ser a veces complejo para nosotros como docente, a facilitar el aprendizaje sin imponer demasiada estructura y a mirar esa evaluación, porque aquí esa evaluación ya no es individual, ya no es el quiz, ya no es el cuestionario. Tenemos que desarrollar nuevas formas de evaluar para mirar ese progreso que tienen los estudiantes y qué habilidades están desarrollando en ese método de trabajo colectivo. Porque ahí vamos a encontrar nuestros estudiantes pasivos, pero también si nosotros logramos preguntarle a ese estudiante que está en ese grupo qué opina de lo que están diciendo los compañeros, nosotros podemos sacar opiniones importantes de esos estudiantes que a veces les da miedo hablar o que son pasivos o les da miedo enfrentarse a los demás. Y por eso él nos dice que hay diversidad de estudiantes y que tienen diferentes necesidades y diferentes maneras de aprender. Yo en la slide que di, la primera vez que di la slide en el año 22-21, hablé de los estilos de aprendizaje. Hay muchos y diferentes estilos de aprender. El visual, el auditivo, el kinestésico, el predominio de algunos cuadrantes, el límbico derecho, el límbico izquierdo o el cerebral derecho y cerebral izquierdo, o los hemisferios también algunos los dividen y tenemos ciertas habilidades en algunos más o menos dentro de nuestras capacidades cerebrales.
Entonces, por eso él dice que se requiere, por eso, enfoques a veces personalizados y flexibles cuando hacemos esos trabajos en equipo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes para poder saber cómo formamos los equipos. A veces los podemos formar libremente, pero otras veces los podemos formar nosotros como educadores cuando conocemos a esos estudiantes y podemos saber quién le puede ayudar a ese otro que es pasivo, que es menos activo, que pues no pregunta, que le cuesta preguntar. Y también tenemos que tener en cuenta las infraestructuras, por eso esos desafíos que debemos enfrentar. Porque acuérdense que las escuelas tienen espacios a veces rígidos, con pupitres, donde uno no puede mirar hacia atrás a mirar al otro. Y por eso debemos hacer adaptabilidad para facilitar ese trabajo en equipo y para tener autonomía en los cambios que vamos a introducir. Entonces, estos son los desafíos a enfrentar, pero hay unos pilares muy importantes en este trabajo de la pedagogía activa, que es, lo primero es esa interacción social. ¿Por qué? Porque nos permite el desarrollo del pensamiento, la relación con pares, la escucha activa, la empatía, y entonces al interactuar con otros nosotros podemos sacar muchos conocimientos y muchos saberes en conjunto. Sigo aquí mirando a Luz Damari Rojas, a R. Sanabria, que se acaba de unir, a Luz Damari Rojas nuevamente, a Diana, hija de Dios, y a Vale B, que se acaban de unir. También tenemos esa autonomía y libertad, el decir qué quiero aprender y cómo lo quiero aprender. Entonces hay que explorar y aprender al ritmo de los sujetos activos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, un pilar muy importante a tener en cuenta en esa pedagogía activa. El trabajo en equipo lo he venido ya hablando, y entonces hablamos de el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, y ese aprendizaje mutuo y esa comunicación que se da en ese aprendizaje colaborativo y en la resolución de conflictos, porque a eso es que nos debe llevar ese aprendizaje colaborativo y cooperativo. Y él dice que el juego es una herramienta educativa muy importante. ¿Por qué? Porque le permite al alumno experimentar y descubrir. Y el juego en realidad es una base en cualquier etapa de la vida para uno aprender. Uno aprende con el juego. Hoy en día los jóvenes aprenden jugando a través de los juegos que tiene la FIFA, por ejemplo, en fútbol, o aprende jugando de otra manera, o en juegos reales o en juegos interactivos. Los juegos por internet también son importantes. Por ejemplo, busque las 10 diferencias, las 4 diferencias. Son juegos que le permiten a uno experimentar y descubrir cosas. Entonces también por eso él habla del juego como un elemento, una herramienta educativa muy importante que hay. Y por último dice, el niño puede ser su propio educador porque promueve el trabajo libre en el grupo. Y entonces por eso el niño se convierte en educador de sí mismo, pero también cuando se es educador en sí mismo hay que enseñar una cosa muy importante ya para terminar, que es la metacognición. Enseñémosle a nuestros estudiantes a que ellos mismos realicen ese proceso metacognitivo, de que ellos se autodiagnostiquen, autorreflexionen de lo que aprendieron o de lo que hicieron hoy, para que ellos puedan buscar su propio automejoramiento, porque la metacognición no se debe quedar en el profesor, debe quedarse también en el estudiante. Y en esto es muy importante, en esto cuando hacemos trabajo en grupo, porque él debe saber qué aprendió, cómo lo aprendió, qué le falta por aprender para que él mismo busque su propio aprendizaje y para que él mismo haga su propia autoevaluación y autoconocimiento de lo que ha venido aprendiendo.
Entonces hoy quería traerles, fíjense que todos estos pedagogos que hemos venido mirando tienen alguna relación y alguna fuerza cuando hablamos de los centros de interés de De Crowley o el método Montessori o de la pedagogía la voy a buscar, de Pestalozzi, que también nos hablaba de esa pedagogía social. Para cambiar la persona hay que amarla, hay que mirar la influencia que nos llega de nuestro propio ser y del ser que nos proporciona esto. Y entonces, de su lema, el aprendizaje por la cabeza, por la mano y el corazón, que nos habla Pestalozzi. Entonces, fíjese que estos pedagogos están muy relacionados y nos hablan mucho de ese aprendizaje que viene del niño y no del que se impone en la escuela. Muchas gracias a todos por haber estado hoy. Nos veremos dentro de 8 días con otra pedagogía. Voy a ver si puedo tener un invitado porque lo pensaba y lo busqué para hoy, pero se enfermó y no pudo hacerlo. Vamos a ver si dentro de 8 días ya puede estar aliviado y podemos hablar de una pedagogía con él. Le contesto la pregunta a la persona que me habló, que es Sebastián Creo, que quiere ser profesor. Profesor se hace, no se nace siendo profesor. Uno puede tener algunas habilidades que puede haber desarrollado en su carrera, pero para ser profesor yo creo que la persona debe estudiar pedagogía y estudiar una maestría en educación, que le va a dar los elementos y las bases para uno ser un buen maestro, porque además del amor y la intención que uno tenga para ser un buen maestro, se requiere de conocimientos pedagógicos. Entonces sí se debe preparar uno para ser maestro. No una persona que sale inmediatamente, sale a dictar su disciplina. Puede que tenga algunas habilidades, pero no las suficientes para ser un maestro de verdad, un formador y un guía. Entonces, si usted que estudia hoy en día esta carrera, también puede hacer una maestría en pedagogía o una maestría en educación. Muchas gracias a todas las personas que se unieron, a Clemencia, a Carmen Tico Coros por tema tan interesante. Nos vemos en la próxima. A Caro Rebé, a Clema, a Lumi F que se acaba de unir y a Ti Zapata y a Camargo que se unieron y a Turquesa peruana. Muchas gracias por estar aquí. Si están muy amables y nos veremos dentro de 8 días. Me pasé unos minuticos, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias a ustedes por haber estado. Me encuentro con